Muy buenas noches, saludo a todos los televidentes, saludamos a 6 departamentos en el país que nos están viendo hoy en día. Esta noche vamos a tratar el tarifazo del gas. Querido Emilio. Buenas noches, Luis Felipe, buenas noches a todos la teleaudiencia. Vamos a tener invitados especiales, expertos en hidrocarburos y en exportaciones que nos van a ilustrar sobre este tema. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Buenas noches, volvemos con su programa Nuevo Tiempo. En esta oportunidad vamos a hablar del tarifazo al gas industrial. Queremos darle la bienvenida a invitados especiales y expertos en el tema. Tenemos a Wilfredo Rojo, es el presidente de la CANET, Cámara Nacional de Exportadores. Bienvenido, querido Willy. Gracias, Luis Felipe, gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que los industriales bolivianos y los exportadores andamos totalmente preocupados. Preocupados porque primero viene el incremento a la electricidad y después viene el incremento a la industria, al gas. Yo debo empezar diciendo de que el precio de la tarifa a la industria en todos los países es menor que a la comercial o que al gas natural que usan los vehículos. Siempre fue así, en todas partes. ¿Por qué? Porque en las industrias son volúmenes, ¿ya? Se necesita menos conexiones, menos transformación para dar el servicio. Pero sí, las industrias necesitan una mayor inversión que simplemente a través de la generación de energía eléctrica. Se hacen mayores inversiones. Entonces, indicar también de que en ningún momento la tarifa ha sido subvencionada. La tarifa en Boca de Pozo no tenemos el dato exacto porque no los han querido dar, pero es menos de $1. Y nosotros ante el tarifazo teníamos $1.76 y después va a ser $2.52, $2.51 más o menos. Entonces, en ningún momento ha sido subvencionada. Son costos que lo pueden verificar. De que no se habían ajustado los valores, también, bueno, no hay una gran inflación, ¿no? Y además, quiero dejar sentado de que, y si es que se ha querido hacerlo, ¿por qué no dialogaron con los industriales? Porque de un momento a otro soportar incrementos de 36%, 38 y 48% es muy fuerte, en un momento totalmente inapropiado, ¿no? Inapropiado porque el país está en declive, está viniéndose lentamente a un paso de repente a hacer crisis. Todavía no podemos hablar, pero la economía se ha ralentizado. Entonces, y además un gran tema. Yo estoy largando todo. La industria nacional viene soportando un gran contrabando. ¿Por qué? Porque nuestro dólar es barato, ¿no? Pero caro cuando salimos. Entonces, afuera. Y en este momento estamos totalmente inundados. El otro de productos foráneos, porque nuestros costos de producción están por encima de los precios de productos como argentinas, como brasileros, como peruanos, como chilenos. Entonces, este tema de la bolivianización se nos ha convertido en boomerang fundamentalmente para los exportadores y para la industria nacional. Y que el país, o mejor dicho, el gobierno debería empezar a hacer ajustes a su política económica, porque su política económica en tiempos de crisis no funciona. Yo creo que funcionó medianamente en tiempos de jaujas, pero no logramos a crecer como hubiésemos querido que crezca este país. Le damos la bienvenida también a Boris Santos Gómez Úzqueda, analista experto en el sector hidrocarburos. Boris, ¿qué impacto puede tener este tarifazo sobre el gas industrial,
sobre las cifras de crecimiento a fin de año. Hasta ahora vamos en un crecimiento de 3,3%, lo que va del año, hasta diciembre. Con este tarifazo, ¿hasta cuándo se podría llegar? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, querido Emilio, amigo, diputado Luis Felipe Dorado, presidente CANEP. Willy, un gusto compartir con ustedes este diálogo, este coloquio. Ciertamente subir las tarifas de energía es una mala idea si se quiere crecer, porque ustedes saben mejor que yo, son los emprendedores, los innovadores, los empresarios los que ponen y arriesgan su dinero en la generación de empleo y en la creación de empresas, los que se ven afectados. Yo no defiendo a los empresarios ni mucho menos, pero esto responde a una ausencia de una política energética que siempre lo hemos estado reclamando. El país no va a crecer más allá del 4%, esto sencillamente porque el propio ministro de Economía ha indicado hace unas semanas atrás que el Brasil nos está comprando menos gas natural, es cierto, ustedes saben. Hay un contrato que vence el 2019, el Gas Sales Agreement, que señala que Bolivia tiene que enviar 30 millones de metros cúbicos por día. Hemos llegado a una cifra de 15 millones en el peor punto del mes de enero y estamos volviendo a enviarles 27, 28, 30 millones en estos últimos días. Eso ha afectado de manera muy grande a los presupuestos del Poder Ejecutivo Central, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales y por supuesto de las universidades. Y eso ha generado toda una reacción económica en cadena. Es por eso que hoy el crecimiento, yo entiendo y coincido con los que son verdaderamente expertos en economía, yo solamente leo las cifras, no vamos a pasar del 4%, y esto es porque venimos arrastrando una ausencia, vuelvo a reiterar, de un norte en cuanto al sector de hidrocarburos. Son más de 10 años, querido Emilio, querido Luis Felipe, que no entendemos dónde quiere ir el país en materia de energía. Seguimos poniendo parches e ideas, y yo sé que me estoy adelantando un poco al tema y lo vamos a hablar más adelante, pero en algún momento han hablado de subvenciones, presidente, usted sabe muy bien, no hay una subvención al tema del gas industrial. Y si hablamos de subvenciones, ¿por qué no hemos atacado en su momento los más de $1.000 millones que le ha costado a Bolivia el año 2013 subvencionar la importación de diésel, cuando bien podríamos haber generado nuestro propio diésel acá? Bueno, temas densos, temas profundos, temas de larga visión que no se han tratado, y aprovecho para reiterar un concepto que hemos venido machacando y casi hostigando en todo el país junto con el exsecretario de la Gobernación de Santa Cruz, el señor José Padilla, y el exsecretario, el señor doctor Parada. Es importante hoy tener un Consejo Nacional de Energía y Hidrocarburos, cabalmente que ve estos temas. ¿Cuánto se vería perjudicado el sector industrial si de la noche a la mañana dicen este va a ser el precio? Correcto. Porque van a incrementar, van a recaudar apenas 20, 30 millones de dólares. Vamos a profundizar un poco más en el tema del Consejo Nacional de Hidrocarburos. Excelente, Emilio. Todo eso tiene que ver con no haber visto a profundidad el tema. Willy, ¿hay el riesgo de que el gobierno, tras este tarifazo, para impedir que ese aumento sea trasladado al consumidor final, quiere imponer algún tipo de control de precios o tal vez a través de los cupos de exportación regular el precio interno? Mira, Emilio, no sabía responderte, digamos, ¿no? Porque ellos lo que están haciendo es incrementarlo y sabe que los incrementan en productos donde la elasticidad de la demanda no se puede jugar con ella. Por ejemplo, lo están haciendo con las cementeras, ¿no? Fundamentalmente. La mayoría de los usuarios de esto son las grandes empresas que hacen soya, dan valor agregado a la soya. ¿Ya? Los grandes consumidores son los que hacen polipropileno. ¿Ya? Entonces, son productos que difícilmente se los pueda trasladar y que no afectan definitivamente, en un principio no tienen un efecto multiplicador como cuando, por ejemplo, se incrementa el precio del pollo, por ejemplo, ¿no es verdad? Directo. Entonces, sino que son productos en donde son más de origen industrial para que generen otras industrias, o se genere otro comercio, o se genere otro servicio. Entonces, difícilmente se lo vaya a ver en el índice de precios,
pero sí se van a elevar algunos precios definitivamente. Willy, ¿verdad? o sea que este 50% que ha aumentado el gas lo va a pagar el pueblo. Claro. El gobierno dice que va a ganar, porque el gobierno es el que va a ganar cerca de 20 millones de dólares. O sea que esos 20 millones de dólares va a salir del ciudadano. Claro que va a salir el ciudadano, el industrial tendrá que elevarlo y redistribuirlo, porque si no, lo otro es sacar de la cacha al empresario, y el empresario en estos momentos no está bien económicamente. El sector de la soya tiene un déficit de producción de alrededor de 1.800.000 hectáreas, de toneladas métricas, y esa es la capacidad instalada de las industrias que no están llegando a producir ni siquiera al 80% de su capacidad. En estos momentos, con la cantidad de soya que hay, por ejemplo, solamente van a poder tener un 55% de su capacidad instalada y lo demás está ociosa. Entonces, es un tema, digamos, es un tema macro, como decía Boris, es un tema que está en las profundidades, y lo han puesto ahí para recaudar plata porque existe un gran déficit fiscal, ¿no? Es el cuarto año, mejor dicho, con déficit fiscal, y se estima que va a llegar a los 1.700 millones de dólares o al 7% del PIB. Entonces, es un tema muy, muy, muy delicado, digamos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es ir ajustando clavijas en el sector privado, en lugar de ajustarse a ellos mismos, digamos, en la contención del gasto, por ejemplo, ¿no? Boris, escuchábamos al señor Medrano, de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, decir que esta fue una medida, y cito textualmente, muy bien craneada, pero que por supuesto les va a doler. Esas fueron sus palabras. ¿Qué opinás sobre esto? Bueno, hubiera sido mejor craneado si, por ejemplo, insisto en el mismo criterio hace un momento, hubieran evitado el despilfarro, porque subvenciones el despilfarro finalmente, al diésel. Y eso no es que ha ocurrido desde ayer. ¿Hace cuánto viene subvencionado el diésel? Hace muchísimos años. Desde el 2007 prácticamente. Es una década que Bolivia viene subvencionando el diésel, porque todos los bolivianos sabemos, Bolivia tiene vocación de producción gasífera, no petrolera, como es por ejemplo Venezuela. Entonces el poco líquido que se extrae de los campos resulta muy poco, valga la redundancia, para generar diésel. Hemos empezado a comprar diésel a toda América Latina. Inclusive en algún punto, si mal no me recuerdo, el 2012 el mayor proveedor de diésel era Chile. Vean ustedes, por eso yo digo, ese tipo de frases elaboradas, que ha sido muy craneado, muy bueno, eso es solamente retórica. Al final del día, esto no es otra cosa que un desincentivo institucionalizado a la creatividad, a la libre empresa, a poder hacer empresa. Es difícil. Y usted me va a enseñar, presidente Willy, cuán fácil o difícil es hacer empresa en Bolivia, ¿no es cierto? Hay una serie de pasos, ahí tienen ustedes que pagar el doble aguinaldo, impuestos y demás cosas, y hay unas coimas por ahí y una corrupción. Hay una cifra justamente que yo le quiero consultar a Willy. En el 2006 cerraba una empresa en Bolivia cada 2 días. Wow. Ahora se estima que están cerrando 10 por día. ¿Cómo hacemos frente a esto? No sé, la cifra la estás diciendo, la verdad es que no domino esa cifra, pero si vos lo decís yo creo que es verdad. Entonces, y esas son las que logran cerrar, porque hay muchas que las han dejado estar y no la logran cerrar porque el SIC no los deja, porque la AFP no los deja, y están quebradas definitivamente, ¿no? ¿O la están cerrando para esquivar impuestos? O la están cerrando para esquivar impuestos. Definitivamente, con la nueva política que existe de una sobre, ¿cómo se llama? Una sobre tramitología que hay en las empresas, están haciendo, y además una sobretributación. El otro día vinieron unos expertos tributarios y llegaron a la conclusión de que el IVA es un impuesto ciego en Bolivia. ¿Por qué motivo? Suponete de que vos me lo estás vendiendo este vaso de agua, ¿ya? Yo voy a mi empresa y le doy la factura a mi contador, y mi contador me dice, no puede, porque no es el rubro específico de la empresa, ¿ya? Entonces,
y después uno va a otro lugar y tampoco, o sea, en resumidas cuentas, y por ejemplo los profesionales, los de rubro profesional, no pueden descargar ni sus cebollas que compran, ¿no? Ni los alquileres de sus casas siquiera, tiene que ser del ramo donde están trabajando. Entonces es totalmente ciego. Y eso ha hecho de que la gente pida menos factura, de que la gente se traslada al sector informal y el sector informal esté petacudo, digamos, y el sector informal con una gran presión. Yo recuerdo en una época exitosa de la Argentina, en donde el IVA, y si te sobraba crédito fiscal a vos agarrabas y ponías un aviso en Clarín, me acuerdo, ¿no? Y decía, vendo factura. Claro, traspaso el crédito y fiscal. había remate de factura, claro. y el pueblo podía, ¿cómo se llama? Beneficiarse pagando un poco menos, pero al fin y al cabo todo el mundo facturaba. Y se fue acabando el sector informal. Después vinieron otras épocas, el kirchnerismo, y lo cambiaron el sistema y volvieron a ir ahogando al sector formal. Prueba de ello es de que existe un gran sector informal que no existe en la Argentina. Acá nuestra economía informal ya está en el orden del 70% y el 30% está aguantando un país, digamos. Parece que está bordeando ya el 80% la economía informal en los últimos años. Pero es preocupante todos los testimonios que vierten nuestros expertos. Estamos yendo a que vayan a haber más cierre de empresas y que vaya más desempleo. Eso es preocupante para el país. Claro, no se han creado nuevos empleos. Hay una cifra de empleo formal, digamos, que es del orden del 4 o 5%, pero el subempleo, el desempleo encubierto es pero muy grande. Jóvenes que no hayan cómo incorporarse al sector formal. Y el sector formal viene esquivando la mayor contratación de empleo, además por la inflexibilidad que existe para poder deshacerse de un mal trabajador, digamos, ¿no? Entonces es muy duro el tema de armar empresas en Bolivia, ¿no? Boris, este gobierno llegó al poder encaramado, digamos, sobre la agenda de octubre, que hablaba de la industrialización del gas, entre otras cosas. Y ahora viene este tarifazo al gas industrial. ¿Cómo ves esta contradicción? Raro, ¿no? Son cosas raras que siempre hemos reclamado en las columnas, en el análisis. ¿Cómo es posible que un gobierno de izquierda populista que haya prometido que el gas iba a ser para todos los bolivianos, hoy nuestra tarifa de electricidad tendría que ser prácticamente cero, por ponerlo en términos literales? Con la cantidad de gas que hemos producido los últimos años, con los buenos volúmenes que hemos tenido en la producción y, por supuesto, con los $100 de precio de barril de petróleo en enero del 2014, que se derrumbaron posteriormente hasta llegar a la ínfima suma de $38, $40, bueno, no ha habido el famoso boom, no ha habido esa industrialización, como ha ocurrido en Venezuela. No se ha sembrado el petróleo, no han habido nuevas compañías, no se ha promocionado la inversión privada, la iniciativa, lo mismo que ocurrió aquí en Bolivia. Y lo peor de esto, aquí quiero agregar un término que me copio de un experto economista boliviano, que lo único que ha engordado ha sido el Estado. Muchas pegas, muchas empresas, y ustedes saben, el Estado, no solamente el Estado boliviano, por favor, ahí está el ejemplo del Estado soviético, que cayó, por supuesto, es mal empresario. Como hemos tenido un boom, porque el precio del barril de petróleo estaba en $100, los ingresos de Bolivia han sido muy importantes, porque ustedes lo saben muy bien, el precio del gas natural boliviano viene reatado al precio del barril de petróleo, pues ha habido mucho ingreso. Entonces, siguen pensando que están en esa lógica de precios de barril alto, cuando hace mucho tiempo atrás en Europa, las grandes corporaciones, querido Luis Felipe, empezaron a hacer recorte cuando empezó a caer el precio del barril de petróleo. Aquí seguíamos en la lógica y en la fiesta del precio barril, del precio a $100 por barril. Ahorita el combustible aquí oscila entre 3 bolivianos con 74 centavos, si no me equivoco. Y me decía una pregunta, ese otro día una persona que lo encontré en la plaza, una persona mayor, me decía, el agua, medio litro de agua te sale 5 bolivianos, una botella de medio litro, 5 bolivianos. ¿Cómo es posible que el agua cueste más medio litro que un litro de combustible?
¿Cómo lo ves, ese análisis que hace la gente? No, es importante y es real. Es como el litro de diésel, debía costar mínimamente 10 bolivianos en una economía absolutamente real, como el dólar, y no me va a dejar mentir el presidente Canet, debía estar en 10 pesos el dólar, ¿verdad? Está subvaluado ahorita. Está en un 40% menos. Del valor real. 4.28, ¿No? Más o menos casi 10, 9.50, 9 y 10, digamos. Entonces, para responder lo que decía mi amigo Luis Felipe, esto responde a que no hemos tenido una política energética, hemos vivido subvencionados, un poco en el tema diésel, un poco en el tema electricidad, y bueno, nos hemos mal acostumbrado a los precios altos de los commodities afuera y no hemos ajustado las clavijas económicas de manera interna. Y esto obviamente hoy nos está obligando a pasar a pagar la factura más elevada. Lo mismo pasó en la Argentina. Cuando empezó el primer trimestre el presidente Macri y todo el mundo venía de quejarse de que habían apagones en Buenos Aires, que tiene 8 millones de habitantes, casi como todo el volumen de masa crítica boliviana, la gente dijo, pero ¿cómo es posible? Si con la presidenta Kirchner nosotros no pagamos tanta electricidad. Ellos también vivían en una burbuja, la misma burbuja que vivimos hoy en día en Bolivia. Y lamentablemente la energía es fundamental para el crecimiento de un país. Y digo energía de manera conceptual, gas, electricidad y nuevas energías. Esto se pone caliente, pero nos vamos a una pausa y regresamos. Seguimos a Nuevo Tiempo y antes de seguir el diálogo con nuestros invitados, vamos a escuchar un audio con José Luis Parada, asesor general de la Gobernación cruceña. Adelante. Y ahora resulta que han subido el gas. ¿Cómo es que han subido el gas para la industria cuando es la que abastece el producto y el proceso de industrialización es el que hay que incentivar? Todos los países incentivan a la industria. Aquí la estamos castigando subiéndole el gas. Pero seguimos poniendo, por ejemplo, el consumo, que está muy bien, directo de gas domiciliario. Pero hay que priorizar también, y ellos saben que el gas no hay. Eso demuestra que el gas está cada día más escaso y le están subiendo a la industria para que sea en la industria que se ahorre. Pero no hay que ahorrar donde se genera excedente, donde se genera valor agregado. Entonces, las políticas están contrarias a todo lo que es empresa privada, lastimosamente. Son dos cosas que se manejan para apoyar e incentivar a lo que es las exportaciones, que es lo que te genera las divisas. Entonces, primero es liberar el tema de las exportaciones, porque sobre todo en Bolivia y en Santa Cruz se genera mucho excedente. Por ejemplo, en soya, usted produce con el 20% de la producción, ya tiene cubierto el mercado. El 80% podría liberarse porque la información se la mandan mensual, se la piden mensualmente, han tenido que subir costos solo para mandar información que no les sirve porque siguen los cupos. Aparte, tenemos un excedente también en carne que se puede exportar, pero el tema de cupos muchas veces se va atrasando. Esto de los cupos da mucho que hablar, bien y mal. Bien porque ellos creen que controlan el precio. Los precios igual se están disparando y se están subiendo y uno lo siente en el bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las exportaciones con cupos no tienen la facilidad, no hay la devolución de los certificados de los CDI y aparte tienen una presión tributaria tan grande de que tienen que estar pagando multas que no tienen dónde defenderse. Entonces, ¿y cuánto están pagando? Es el 30-35% máximo de la economía, que son los formales. Pero los informales siguen ahí sin pagar nada. O sea que la nacionalización nos dio el ingreso, nos hizo subir los ingresos y ahora nos hizo bajar 63%. No pueden mantenerlo porque no hay nacionalización. Es simplemente que hubieron precios altos de hidrocarburos. Por lo tanto, se aumentó un poco la producción en yacimientos, ahora ha vuelto a caer, Incahuasi se ha recuperado un poco, pero ya hemos visto que hasta Argentina nos terminó multando. Y ahora no hay ni las reservas de gas probadas para firmar los convenios. Por eso es que propusimos en la gobernación de que se cree un Consejo Nacional de Hidrocarburos con los mejores hombres, porque Yacimientos y el ministro de Hidrocarburos han demostrado ser lo más ineficientes, y perdone que utilice una palabra, chambones, para manejar el sector de hidrocarburos. Ahí lo teníamos, José Luis Parada, asesor general de la Gobernación.
pero dentro de lo que él exponía, hablaba de cupos. Querido Boris, el tema de cupos va a ser una medida del gobierno para poder impedir el aumento de precio interno. ¿Cuál va a ser esa fórmula? Bueno, es muy complicado cuando el Estado mete su mano en casi toda la cadena productiva, llámese hidrocarburos, que está en toda, llámese soya o lo que sea. Cuando hay mucho Estado y poco mercado, tenemos este tipo de distorsiones en la economía boliviana. No hace falta ser un experto en economía para saber que si usted tiene muchas trabas para poner una empresa, si usted tiene muchas trabas para crecer, sencillamente estamos ante un Estado que algún economista, ya lo dijo hace un momento, dijo que es un Estado obeso, es un Estado grande, está en todo, es un Estado ampuloso, que gasta mucho, que tiene una mentalidad de que el barril de petróleo está en $100 y que no ha aplicado la mentalidad del barril de 55, 60 dólares, porque tenemos que acostumbrarnos a esa nueva vida, querido Luis Felipe. El mundo no va a conocer, entiendo yo, salvo que ocurra algo absolutamente fuera de las predicciones, el mundo no va a conocer barril de petróleo a $100 nuevamente, porque Estados Unidos está aplicando una política privada muy agresiva para producir gas y petróleo vía no convencionales, vía fracking. ¿No es cierto? El fracking, shale oil, shale gas. Entonces, eso nos dice que tenemos que ser mucho más cuidadosos con el manejo de la economía, con el manejo de los presupuestos del Estado y, por supuesto, no meter mucho la mano en la iniciativa privada. Además de ponerles doble aguinaldo, más impuestos, subirles la electricidad, presidente, subirles el gas, le dicen solamente tienen que llenarme este cupo de la demanda. Bárbaro. Y había el otro día un decreto, que no sé si lo vamos a comentar, hay un decreto que dice vamos a fijar los costos de operación de las compañías petroleras. Yo no sabía que el mercado se podía fijar mediante decreto. Yo no sabía, salvo que sea una nueva cátedra de economía, que no soy economista, pero todo el mundo lo sabe, no se puede fijar cupos, precios, imponiendo al mercado, porque el mercado va a encontrar su forma, como un río, como una lluvia torrencial, va a venir y va a barrer y va a hacer lo que tiene que hacer. Si yo le digo por decreto, empresa de Luis Felipe, usted me hace esta obra de servicio petrolero en tanto, si no le conviene a su contabilidad, usted se va a ir a otro lugar y va a votar a su gente, va a haber menos inversión en el país, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los cupos, y aquí el presidente nos puede dar una lección en ese tema. Sí, justamente, a eso íbamos, Willy. ¿Cuánto están afectando los cupos de exportación? ¿Cuánto se podría crecer si no existieran estos cupos? Ya. A ver, con el tema de los, por ejemplo, con el maíz. Con el maíz, un momento llegaron a poner cupos y nunca más se volvió a sembrar la cantidad de hectáreas que había. ¿Por qué? Y se ha tenido que importar, por ejemplo, maíz el año pasado de la Argentina. Y transgénico, digamos, porque no nos dejan hacer transgénico, ¿ya? Ya no he encontrado a Emilio, la misma calva nomás, y sigue comiendo productos de soya y un pelo más ha perdido, está por encontrar uno más, por ejemplo, ¿no? Pero lo mismo, igual que mi amigo Waldo Barriga, digamos, no crea más ni disminuye, ya está aprobado. Ya está. Dice, Bayer le compró a Monsanto en no sé cuántos miles en billones de dólares la industria, porque ya hubieron más de 120 científicos en que dijeron, señores, no hay problema acá. No hay problema de que uno pueda construir una úlcera más por ese concepto, ¿ya? Entonces, no hacerlo en Bolivia nos hace perder dinero. Ahora, ¿qué sucede con los cupos a la exportación? ¿No es verdad? Con la restricción a la exportación. Y lo voy a explicar, permítanme un poco que sea extenso. Si uno quiere exportar, le dicen, sí señor, pero usted debe vender en el mercado interno un cupo de harina de soya, ya en algunos casos a un precio justo, y en unos casos ese precio justo llegó a ser más o menos $100 por tonelada, menos que lo que se exportaba, ¿ya? ¿Qué trae como consecuencia los cupos? Digamos, para el sector pollero, para el sector ganadero y demás, fundamentalmente para el pollero, que el pollero
cuando va a abrir alguien que quiere meterse al sector de pollo, ya tiene una barrera de entrada. Y es que es conseguir el cupo, ¿ya? Para poder gozar de ese precio subvencionado obligatoriamente de un sector privado a otro sector privado, ¿ya? Si yo estoy produciendo, no sé, pues 200.000 pollos y quiero duplicar a 400.000, mi gran problema es que no tengo el cupo para los otros 200.000 pollos, ¿ya? Y si yo quiero disminuir de esos 200.000 pollos a 50.000 pollos, ¿qué hago con la harina? La tengo que acopiar para que después, cuando quiera crecer nuevamente, yo no tenga necesidad de que ir a buscar más cupo. Pero ¿qué sucedió con esa harina subvencionada? Mucha de esa harina subvencionada salió de contrabando, de exportación hacia el Perú fundamentalmente, ¿ya? Lo hemos podido demostrar. O sea, todas esas barreras hacen de que vos no podás trabajar forzosamente, libremente. ¿Y qué sucede con el sector exportador? El sector exportador que hace harina de soya, que hace aceite, que hace torta de soya, no puede vender a futuro. Ustedes saben, en las bolsas de valores, como eso es un commodity, entonces uno agarra y juega con las ventas al futuro. ¿Y por qué se hacen ventas al futuro? Porque no se juega a vender y a comprar, se juega a abastecer. Entonces vos cuando estás ofreciendo tus productos afuera y no sabes si vas a cumplir el cupo, si no sabes si te lo van a ampliar, porque cada 6 meses viene de firmar contratos y demás con el gobierno para que le permitan exportar, entonces vos no podés jugar con el mercado de una forma, tenés que jugar como si fuera una venta, y eso no te permite obtener mejores precios. Se calcula más o menos alrededor de entre 600 y 700 mil dólares anuales que se pierden por ese orden de transacciones. O sea, es definitivamente, sin contar el efecto negativo sobre el pollo, el efecto negativo que hay, las barreras de entrada y de salida de otros sectores, el pollo, todo lo que es chanchería y todo lo que es la parte de ganadería. Entonces, es verdaderamente, y además ya llenan 3 pisos o 4 pisos de gente que hace el control de que si se vende, no se vende, eso es La Paz. Y han matado a la industria exportadora de azúcar. Con los cupos. Con los cupos. Han hecho que perder. Yo recuerdo haber trabajado en el sector azucarero y costó una enormidad conseguir unos cupos de ventas con Estados Unidos, ¿ya? Porque Estados Unidos pone límites por ser un producto muy sensible. Entonces nosotros teníamos una cantidad de liberación para poder vender a Estados Unidos, lo hemos perdido por nada más. Y fíjense ustedes las estadísticas, no hay exportación de azúcar en los últimos 4 o 5 años. Y lo mismo está sucediendo con el sector azucarero, por ejemplo, pero ya en el alcoholero hay una gran demanda de alcohol y no logran, por nada más que de los cupos de exportación, no logran liberarlo como para que, por ejemplo, el ingenio Aguaí pueda explotar ese ingenio sucroalcoholero que está puesto y que hay una gran cantidad de demanda y uno no puede venderle por nada más que los cupos. Willy, ¿el gobierno se ha equivocado también en la elección de socios comerciales? O sea, al apostar al mercado venezolano, a Irán, y se ha descuidado al norteamericano, por ejemplo. Estados Unidos es el más grande comprador que tenemos de productos manufacturados. La verdad, sacando el gas, Estados Unidos es el que más nos compra junto con la comunidad andina. La comunidad andina más la parte alimenticia y más manufacturado Estados Unidos. Antes vendíamos casi 60 millones de dólares en textiles, hoy ya no vendemos nada. Por supuesto que se ha equivocado, digamos, ¿no? Ese grupo que está Cuba, que está El Salvador, no está Noriega. Noriega. En Nicaragua. En Nicaragua, Venezuela y demás. Y Ecuador no es un cupo, no son mercados
grandes como para poder venderle, como para que... Entonces se ha equivocado definitivamente. Está equivocado con respecto a Mercosur, por ejemplo, siempre y cuando Mercosur no cambie sus políticas comerciales. Brasil es un país que protege mucho su industria, y a pesar de que nosotros, nomás que los 8 millones nos pongamos a trabajar todos los mismos productos, no le hacemos mella a cualquiera de ellos, pero a pesar de ello, no nos deja exportarle producto que no sea el gas. O sea, es muy poco lo que se exporta. Entonces, están equivocados en esa política y hay que cambiarla definitivamente, ¿no? Bien. Boris, hablabas hace un rato de que no habrán precios altos del barril de petróleo en mucho tiempo. ¿Cuál es tu pronóstico en los 5, 10, 20 años, si es que se puede hacer? ¿En qué franjas más o menos va a oscilar el precio internacional? Dos elementos, para que vean cómo ha habido un despilfarro de los buenos ingresos del gas boliviano, producto de los buenos precios del barril de petróleo. Insisto, estaba en $100. Entre el 2005 y el 2013 se ha subvencionado el diésel de 100 millones, que es más o menos razonable, a 1.060 millones de dólares. Esa es una cifra muy importante. ¿Qué hubiera hecho Bolivia con 1.000 millones de dólares? Hubiéramos empezado nuestra propia planta de producción de diésel a partir de gas natural. Idea. Sobre la pregunta, tenemos que acostumbrarnos en los próximos años a una banda entre 55 y 65 dólares el barril. Y eso si es que Estados Unidos, porque es un monstruo en el tema de la producción de energía, no apura su producción de oil y gas a partir del fracking. Ellos le van a meter muy duro, pese a todas las críticas. Y aquí en América Latina, Colombia, hace unos días atrás, su Ministerio de Medio Ambiente le dijo, vamos adelante con el fracking. Son cosas que son absolutamente irreversibles en el mundo del mercado, la iniciativa privada. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con su programa Nuevo Tiempo. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. En días anteriores se subió el gas al 50%, hubo un tarifazo y la ciudadanía todavía no lo siente este tema. Si bien nosotros nos hemos dado cuenta de que esto va a afectar y va a ir directo al bolsillo de la ciudadanía, es que pedimos la renuncia del señor Gary Medrano, representante de la ANH. ¿Qué opina usted, querido Willy? Bueno, esas son políticas de gobierno, cuando uno se equivoca, en todo caso, las cabezas en el sector privado, cuando un gerente se equivoca, corre su cabeza. Esto es una equivocación gravísima. Sí, inclusive debo entender que la Cámara Nacional de Industria ya ha presentado un recurso de abogacía para poder ir, porque entendemos de que hay una ley, la 3074 en su artículo 57, que dice que el valor del precio del gas en el país nunca puede ser más que el doble del mínimo precio de exportación. La vieja ley de hidrocarburos. La vieja ley de hidrocarburos. Y dice el precio que está pagando en estos momentos es, de Brasil es de 4.26, entonces de por sí ya el 2.51 es ya infringe la ley, ¿no? Entonces ni siquiera eso consideraron, digamos, para poder hacerlo. Y es una gran metida de pata, digamos. Pero Willy, donde lo miremos, se ve de que Bolivia es un país productor. ¿Y cómo es que va a subirle el gas a sus empresas en el país? Es como tirarse un tiro al pie. Nosotros lo vemos así, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿se acuerdan cuando estaban los hindúes como Tun? Claro. Y no le quisieron pasar gas porque uno de los motivos, no a la Jindal. Yo discutía con algunos ministros, le decía, señores, désenlo a $2, désenlo por último, negocien a 3, pero es que el precio del gas está en 12. Yo le decía, ¿sabe qué? Si eso lo convertimos en agravio, ¿ya? Y además de los efectos multiplicadores que tiene sobre la economía y el cambio de la matriz productiva, sin contarle los efectos multiplicadores, es como que si hubiese usted cobrado un millar de pie cúbico a $30.
porque la industria se lo va a pagar, lo vas a recoger en impuestos, lo vas a recoger en productos, en dinamismo, en $30 más o menos es el efecto. Está un poquito exagerado, digamos, ¿no es verdad? No como exagerado veniando, digamos, ¿no? pero sí exageradito. Estaba 25, 26, pero definitivamente contra 12 estábamos recogiéndolo y estábamos haciendo industria nacional. Lo mismo sucede con todos los otros productos. O sea, no hay cómo equivocarse definitivamente al de impulsar la industria nacional, ¿no? Entonces, porque eso cambia la raíz energética, cambia las formas de cómo encararlo. Lo hemos visto, miren, sin ir muy lejos, lo hemos visto con el yacimiento de caliza, también en Yacuce. En Yacuce. Se creó Itacamba ha hecho bajar el precio del cemento, es más fácil construir y ya está exportando al Paraguay, no cemento, ¿no? Está exportando al Paraguay clinker, pero ya el exportar clinker, nosotros antes importábamos clinker $1 millón diario de Brasil, ¿no? A través de Puerto, ahora a través de Puerto Suárez también, ¿no? Y el Canal Tamengo estamos exportando 30.000 toneladas mensuales de clinker, un nuevo producto a exportar. Entonces lo estamos recogiendo y eso, le pasaron gas, ¿no? Le pasaron gas a Itacamba, no sé a cómo lo estarán vendiendo, pero el hecho del caso es de que estamos recogiendo un efecto multiplicador con 800 empleados trabajando, ¿no? Y además generando divisas para el país. Entonces no hay cómo pensarlo. No, es ser tonto, definitivamente ser tonto, no aplicar una política que impulse y además una energía limpia, una energía que te permite coexistir con el medio ambiente y no aportar carbono, digamos, ¿no? Boris, hablabas vos hace un rato del Consejo Nacional de Hidrocarburos. Lo mencionó también José Luis Parada en su audio. ¿Cómo debería conformarse ese organismo? ¿Cuáles deberían ser sus funciones? 3 apuntes rapiditos sobre lo que habló el presidente Canet. Primero, ciertamente no hay subvención al gas que consume el sector industrial porque el costo de producción del millar de pie cúbico no es menor al costo de producción que YPFB les vende al sector industrial. No es menor. Subvención, ustedes lo saben muy bien, es yo produjo esto en 10, ¿no es cierto? Y por hacer un favor, X o Y, se lo vendo en 8. Y alguien que venga y ponga el resto de los 2. No hay subvención. Segundo elemento, con el tema del Mutum, hubiera sido un gran salto desde la perspectiva energética del país. El Mutum necesitaba 10 millones de metros cúbicos por día de gas natural y 500 megavatios, vale decir el 50% del consumo eléctrico de toda Bolivia. Y hubieran construido un gasoducto hasta al Mutum, que hubiera costado obras civiles, etcétera, más o menos $2.000 millones. Entonces, bueno, lo que ha faltado ahí es una visión de largo plazo. Eso creo que está ocurriendo hace más de 10 años. Y ahí hago el entronque con el tema del Consejo Nacional de Energía y Hidrocarburos. Es una idea que la venimos sosteniendo hace muchos años. Yo coincido plenamente con estos 2 secretarios, el señor Parada y el señor José Padilla, y adicionalmente déjeme decirles, se han plegado de manera pública con carta la senadora González Carmen y el senador Fernando Paz. Le han pedido al presidente mediante una carta que convoque un Consejo Nacional de Energía y Hidrocarburos. ¿Quién tendría que conformar? La gente que está todos los días en contacto con la energía, los industriales, los expertos, los académicos, que vengan y de una vez por todas les digan, señores, ustedes no están en el mejor camino para forjar una política energética, porque siempre repito lo mismo, este país, Bolivia, como Venezuela, o como otros del eje de la izquierda, por llamarlo así, es el único que ha partido su ministerio en 2. Hasta Arabia Saudita, presidente, querido Luis Felipe, que es el mayor productor de petróleo del mundo, tiene un solo ministerio a cargo de petróleo y nuevas energías. Aquí lo hemos partido en 2, no digo lo han partido en 2. Uno de hidrocarburos y uno de energía. Y bueno, ahí usted tiene el Ministerio de Hidrocarburos indicando que quiere hacer ahora bioetanol, ¿no es cierto? Cuando ya el mundo está con los carros eléctricos, la generación de energías
mucho más importantes, exacto, eólica, solar, mucho más amables con el medio ambiente. Y es verdad lo que ha dicho el presidente Canev, el gas natural es un energético de transición entre fósil y las nuevas energías. Correcto. El bioetanol era algo nuevo cuando lo hicieron los militares brasileños en los 70. Y ya han ido disminuyéndolo. Y hay una nueva lógica del mundo. El mundo ha girado, ¿no es cierto? Creo que tendrían que enchufarse. Yo creo que eso lo han dicho para distraerlo a los empresarios y decirle, mire, le vamos a poner esto para qué, digamos, la verdad. Porque yo recuerdo, perdón presidente que lo corte, yo recuerdo, el gran impulsor de este tema ha sido 2000. don Gary Rodríguez, que mandamos un saludo, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Tenía un estudio sobre los biocombustibles. Sí, ha sido de los azucareros que Sí. buscaron. Y muy importante en su momento. Claro, fue por los años 2000, 2004. Muy por ahí más o importante en menos. su momento. Ahora ya, Y Emilio. había ya el permiso, había todo. Llegó el gobierno y dijo no. Y después de 11 años ya viene a querer hacerlo. ¿Y para qué? Cuando el mundo ha girado, ahora hay que echarle mano a todo. Por eso que quieren cargarles el precio del gas industrial y recaudar 20 o 30 millones de dólares, Luis Felipe. Hay datos y cifras. De todas Con maneras. la subvención del diésel se ha despilfarrado mucho más de mil Claro, y millones además de se dólares. despilfarró por una mala política, por una geopolítica en contra de los Santa Cruz, ¿no es verdad? Hubo los campos que generaban más gas, más petróleo y más líquidos y que estaban en Santa Cruz, no quisieron explotarlos hasta cuando, y eso lo saben los que hacen exploración y que deberían buscarlo, y prefirieron subvencionar antes de buscar la forma de cómo extraer más líquidos, digamos. ¿Y cómo va a quedar la exportación de gas para los próximos años? No hay certificación, que por eso es que no se firman los contratos con la Argentina y con Brasil, digamos, ¿no? Habría que certificar lo que tenemos y hay que hacer más exploración. Lo hemos pedido, pero el presidente dice que hasta fin de año, pero el ministro dice no va a haber certificación. O sea, hay una confusión ahí, ¿no? Yo digo, Emilio y Luis Felipe, el gas natural ha sido siempre el elemento peor tratado en Bolivia. No se olviden, los 70 lo venteaban, lo quemaban, ¿no es cierto? No había cómo almacenar, lo quemaban. Esto es algo absolutamente increíble. Las nuevas generaciones, cuando me escuchan en la universidad, me dicen, pero ¿cómo es posible que hayamos venteado y quemado el gas? Y ahora, con lo que decía el presidente, sí, no hay certificación. Ya vino hace poco el embajador de Brasil, de Argentina, a decir, ¿cómo están ustedes de reservas? Porque como buen comprador, quiere saber si nosotros somos buenos proveedores. Desde el 2013 no se certifica. En Brasil vienen los empresarios privados. Está caliente esto, pero enseguida vienen las conclusiones. Nos vamos a una pausa. Seguimos a Nuevo Tiempo, entramos ya en la recta final, el último bloque, y queremos preguntarle a nuestros invitados, unas conclusiones, un resumen de lo que hemos hablado sobre este tema del día de hoy. Willy, por favor. Necesitamos de que el gobierno, en primer lugar, ponga como un elemento clave el tema de las exportaciones. ¿Ya? Las exportaciones son un diamante en bruto que sirven para dar el respaldo al país con divisas, sirve para hacer empleos con mayor calidad, ¿no? Y más permanente, y sirve para dinamizar la demanda interna. Si usted no tiene exportaciones, no va a dinamizar la demanda interna nunca, o sea, debería dinamizarla. Entonces, por lo tanto, todo lo ligado al sector exportador, que el sector exportador debe ser considerado un sector estratégico, deberá buscar la forma de cómo impulsarlo. Y las políticas de industrialización con respecto a la utilización de las energías deberán ser políticas que impulsen y que no constituyan una traba para poder desarrollar una política industrial. Bien. Boris Gómez, tus conclusiones, por favor. Yo creo que son las mismas conclusiones de hace más de 10 años atrás. Bolivia necesita una nueva ley de hidrocarburos y una nueva ley de electricidad
que nos fijen cuál es el rumbo y cuál es la visión de país con relación a la energía. Ya hemos pasado las épocas de vacas gordas con precios altos del barril. Ahora aprendamos a ser resilientes, a acomodarnos a lo que el momento económico global nos exige. Y para ello, creo yo, y coincido con estos parlamentarios y estos secretarios, es importante que haya un Consejo Nacional de Energía y Hidrocarburos, que lo convoque el presidente, fuera de sectarismos, al margen de temas de partidos políticos y de ideología, porque la energía no responde a ninguna ideología. Eso es, querido Emilio. Querido Luis Felipe. Agradecer primero a nuestros invitados, expertos en el tema. Ha sido un gran tema que va a poder abrir la visión de todos los televidentes. En mi conclusión, comparto lo de la comisión, querido Boris. Es necesario que se haga algo responsable para el país, no partidario, no pensar en intereses mezquinos, en un centralismo que quiere hacerse, sino más bien tener personas que representen al sector y al rubro. Es más, Emilio, se ha pedido la renuncia del señor Gary Medrano en este tema porque vemos de ser un país productor de gas, no podemos nosotros clavarle los puñales a nuestros empresarios para que suban sus productos y los saquen al pueblo. Eso no estamos de acuerdo. Y esa es la manera de concluir mi manera, querido Emilio. Bien, de mi parte coincido con Boris, hace falta este Consejo Nacional de Hidrocarburos para que realmente se genere una política de Estado en materia energética y que esto deje de ser parte de un botín partidario político y sea una política de todos. Y en general, en materia de exportaciones, creo que hace falta menos intervencionismo. El Estado tiene que dejar hacer y trabajar a los exportadores. Con esto llegamos al final. No se pierdan el próximo programa Nuevo Tiempo. Próximo domingo vamos a estar hablando sobre el tráfico de influencias en las elecciones judiciales. Hasta luego.